qué chévere, me encanta estar aquí en GW5, ya en mi casita, y poder recibirte en otro episodio más. Saludos a todos los que nos ven, no solamente aquí en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico, la maravilla del streaming, y que se siguen uniendo cada vez más. Ya tú sabes, dale suscríbete ahí, para que seamos cada vez más esta comunidad y podamos seguir hablando de arte. Y yo dije, bueno, esta primera temporada voy a entrevistar a actores, pero es que es bien difícil porque los actores de este país hacen un montón de cosas bien multifacéticos. Y la persona que voy a entrevistar hoy estaba deseosa de conversar con ella porque hemos trabajado mucho, sin embargo, nunca nos hemos sentado a hablar como amigas, ¿verdad? Nos caemos bien, sí, nos caemos bien. Sí. Nos caemos bien. Pero nunca hemos tenido esa oportunidad y ahora se me dio. Directora musical, punto. Actriz, cantante, compositora. Ha tenido una trayectoria impresionante y algo que admiro mucho de ella, y se lo voy a aprovechar para decírselo en este momento, es que admiro la valentía con la que afronta los nuevos retos. Así que vamos a hablar de eso y mucho más con la gran Aidita Encarnación. Tengo que marcarlo así porque se lo dije mal en una entrevista. Encarnación. Encarnación. Dios mío, Aidita, porque a mí me pasó que yo no sé, eso es un lapsus que le da a uno. Le he cambiado el nombre a una entrevista, pero facilito. Me salió así bien mal. El otro día estaba diciendo el elenco de las muchachas y como dije, Linet Torres, Yamaris la Torre. Sí, no, a mí me han dicho Adamari. Ajá. Yo sí, me va brutal en Miami. La gran Adamari. Mira, bien feliz de estar aquí contigo. Qué bueno que vamos a hablar de esto que mira, que nos gusta tanto. Sí. Y mira que vamos a estar juntas empezando así fuágata, y ya después hablaremos con calma sobre este tema, pero estamos juntas, es mi compañera de celda. Sí. Mi compañera de celda en Flor de Presidio, que no se la pueden perder esta hora, mira, mano blanca. Vamos a estar hablando de eso. Aidita, qué chévere, sí, qué bueno verte, igual. Bien. Sí, gracias a Dios. Mira, eso que dije es cierto. Te admiro tanto. Ay, gracias. Pero te he visto en estos últimos años, sobre todo, pero cuando uno lee tu trayectoria, oye, que uno de mente corta. Cuando uno lee las trayectorias, uno hace, ¡ay, Dios mío! Todo lo que ha hecho esta persona es verdad. ¡Ay, sí, es verdad! Que yo ¡ay, sí! Mira. Y siempre te he admirado por muchas razones. En términos de tu carácter, porque pienso, quizás me equivoco, no sé cómo te ves tú a ti misma, pero que afrontas los nuevos retos ahí con valentía, eres de arrojos. Es que sí, yo creo que por la naturaleza de mi crianza, por la cantidad de cosas que uno enfrentó también en la niñez, en la adolescencia. Yo creo que yo vengo de una familia también de matriarcal totalmente, una familia de mujeres que tuvieron que fajarse las pantaletas para levantar una familia y para echar adelante. De Fajardo. En Fajardo. Y yo creo que eso es parte como de ese paquete de qué es lo que hay que hacer. Es que hay que pegar un tape ahí, dame acá. Tú haces lo que sea. Lo que sea. Y siempre te has mantenido muy humilde, a mi juicio, siendo, todos los seres humanos en espíritu somos grandes, ¿verdad? Sí, no hay nadie más grande o más chiquito, más punto, ¿verdad? Esa es mi forma de ver la humanidad. Es así. Pero tú sabes, hay personas que hacen unas hazañas que uno dice, rayo! Y tú has hecho unas cosas en el arte de esa índole y te mantienes con mucha humildad. Es que yo creo que los pies tú no los puedes levantar de la tierra. Es que lo que te mantiene apegado a lo que tú haces es mantener los pies en la tierra. Claro. En el momento en que tú te crees un globito de helio, viene alguien y mira, ¡pa! Y te lo explota. La situación más chiquitita. Es lo más pequeño, lo que menos te espera. Porque uno se hace más vulnerable cuando no tiene los pies en la tierra. Claro. Fíjate, y no lo había visto desde esa imagen, me encanta. Es que sí. Eso yo le digo a estudiantes míos de canto, cuando tuve estudiantes de canto, a compañeros incluso, uno puede... Bájale 2. Porque más adelante en la esquina te encuentras
el vas a cantazo chocar. que te va a chocar, claro. Y viene, Claro. y viene. Oye, y hay gente que vive la vida entera y nunca choca con nada y siguen por ahí siendo como son, Ujú. pero no. Para mí eso no es opción. Qué lindo. Pero eso lo combinas con un espíritu creativo, Sí, bien inquieto, ¿verdad? sí, sí. Y un sí. carácter fuerte. ¿Tienes carácter fuerte? Yo tengo Eso el que hablaste de que carácter- vienes de mujeres. Sí, yo creo que yo le he bajado 2 con los años, porque uno Ok. cumple añitos y hay cosas que uno empieza a decir, cógelo con calma, porque uno no puede tampoco tratar a la gente como... Yo pienso que de joven yo era mucho más fuerte de lo que soy ahora. Yo tengo el carácter fuerte, pero dentro de todo yo soy bastante liviana para trabajar y en el trato humano. Yo soy Ujú. bastante liviana, pero trabajando, cuando yo estoy al mando de algo... Oh, ahora te entiendo. Sí, porque Mm. mencionaste ahorita fuera del aire algo de tu carácter y ahora que mencionas que vienes de mujeres fuertes, y digo, dientes, yo a Aidita la conozco por ser un mantequillita, mira, eso es, mira, suavecita, divina. Ahora entiendo. Y es cierto, tú nunca me has dirigido, bueno, como directora musical sí, en Puerto Rico fue. En Puerto Rico fue. En Puerto exacto. Rico fue, pero al mando de esas producciones gigantescas Sí, y tú grandes. como directora del proyecto en general todavía no nos ha tocado. No nos ha tocado. Y sí suele ser fuerte. Suelo ser fuerte. Y directa y recta y las cosas en la estructura que son. Ok. Y puedo entender las pendejeces de todo el mundo porque yo no tengo problemas con entender las cosas que pasan, ¿no? Que pasan muchas en los procesos. Sí, en los procesos pasan muchísimas, pero yo tengo una estructura y una forma de hacer las cosas y por ahí es que... ¿Y cómo es eso? ¿De dónde viene esa estructura y cómo es tu proceso creativo? Yo creo que es la música. Ajá. Yo creo que es Ahí quería llegar, llegamos naturalmente. Sí, yo creo que es el área de la música, porque la música es estructura Y matemáticas. y matemáticas. Y la música do y mi es una tercera, no le busques más nada. Ujú. O sea, eso no hay forma de que lo mueves para acá o lo mueves para allá. No, eso es así. Y yo creo que la música te da esa estructura. Además, pienso yo, a lo mejor me equivoco, como mujer en la música, en una época donde tú tenías que batirte los hombros y pelear por ahí para labrarte una posición y encontrar un lugar en ese mundo, oye, que sigue siendo de hombres. Y Lo que pasa cada es que vez más difícil. Sí, lo que pasa es que ahora hay muchas más mujeres que se lanzan y que hacen y que no les importa y van y vienen y no se detienen. Ujú. Pero eso también te obliga esto es lo que hay que hacer, pues vamos para allá. Tú sabes que en ese sentido yo creo que las redes han ayudado un poco, tanto que las demonizamos porque, ¿verdad? Claro. Son difíciles de bregar en términos de nuestra humanidad y de muchas cosas que no Exacto. queremos que, Claro, que se pierda, y exacto. que no queremos que se propague lo malo, pero es inevitable. Claro, ¿verdad? claro. Pero visibilizar a la mujer. He Exactamente. leído tanto, ¿verdad? He visto tantos posts y tantas artistas como tú que están visibilizando constantemente. Exacto. ¿Por qué menos premios? ¿Por qué menos reconocimientos? ¿Por qué Porque esto? menos ¿Por qué espacios de trabajo. ¿Por qué menos espacio? Ahora mismo acaba de salir un reportaje de unas estadísticas que salieron hace poco, que en Puerto Rico en general solamente se emplea un 8 o 10% de mujeres en general, en festivales, en fiestas patronales, de mujer como figura Lo leí. principal. Ujú, lo leí. Que hay montones de grupos con mujeres como figuras principales, tanto en la bohemia, en la música típica, en la música tropical. Pero siempre es la figura del hombre Sí. como el centro. Sí. Todavía sí. estamos ahí. Todavía estamos ahí. Hemos ganado terreno, pero todavía hay que trabajar y hay que luchar. ¿Y cómo tú te abriste paso? O sea, es inevitable hacer la pregunta ahora porque, como dices, tenías que darle codo, ¿verdad? Yo vengo de la mano de 2 seres humanos que fueron sumamente importantes en mi vida ya acá en San Juan. Efraín Vidal, un cuatrista fabuloso que tenía este país, falleció en 2009, era mi padre musical, y Leyo Peña. Esos eran 2 seres humanos con una visión de que si tú tenías el talento, tú tenías que estar ahí. Ujú. Y en esa época, yo sustituir en un guiso, como decimos los músicos,
a un guitarrista como Don Leyo Peña, Oh, era mucho. era mucho. Era mucho. Y yo recuerdo el día que esos dos seres fueron a mi casa, yo estaba en Fajardo todavía, todavía vivía en Fajardo. Yo tenía como 17 años. Ujú. Ellos eran cuatristas y guitarristas de Tony Dastro, ¿te acuerdas del Claro, ballet de el Tony gran Dastro? Tony Dastro. Claro. Ellos eran músicos de ese ballet, Ujú. pero ellos también eran músicos del grupo de Joaquín Mulier. Por supuesto. Y entonces ellos viajaban con Joaquín y el grupo se quedaba sin músicos y ellos consiguieron un cuatrista. Y yo recuerdo el día que esos dos seres llegaron a mi casa. Yo estaba trepada en el techo haciendo no sé qué con la antena. ¿Te acuerdas que antes si pasaba algo en el televisor abajo? Sí, 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 y como sí. éramos mujeres nada más, pues yo Sí. era la que mira, subía la reja, me subía para arriba. Vamos a hacerlo. Y vamos a ver qué es lo que dale. Ese ya, para acá no, más para ahí está. Y ahí llegaron ellos dos y ¿qué tú haces allá arriba? Y yo, y bajo. Pidiéndole permiso a mi tía, porque yo me terminé de criar con mi tía, para llevarme a mí, para yo quedarme en casa de Tony Dastro 2 semanas, porque había una cantidad de actividades tan y tan grandes durante esas 2 semanas que no podía viajar de Fajardo porque yo no tenía quien me trajera Definitivo. para de Fajardo a San Juan, quien me viajara de Fajardo, perdóname, de Caguas, porque era Caguas, Ah, era en Cabo. de Caguas a San Juan, y yo me quedé esas 2 semanas allí. Y ese proceso de ellos enseñarme el repertorio, de todo ese proceso. Y eso para mí era una cosa grande porque yo decía, yo voy a sustituir a Don Leyo Peña. Yo con 17 años, así con la guitarrita y la cosa. Qué maravilla, qué buenas oportunidades. Por eso esto de abrirnos pasos, tienes que ir todos unidos de la mano. Claro. ¿Entiendes? Claro que sí. Todos, claro que hombres sí. y mujeres. Hombres y mujeres. Unidos, porque los espacios se den en equidad. Exacto. Y qué bueno que vieron eso en ti. Obviamente vieron talento, Claro, disciplina, claro, tienen que claro. haber visto que yo la veo, que es lo que tienes, supongo que sí. siempre la has tenido. Pues qué lindo. Y de ahí no has parado, de ahí te Y mudaste. de ahí, ya después obviamente vine para la universidad y ya de ahí yo me quedé por acá, no volví a vivir a Fajardo, me quedé por acá. Oye, Aidita, y ya con los años, ¿verdad? Ya volveremos a esos inicios tuyos, pero con los años, sobre todo en estos últimos años, o sea, ustedes que están viendo el podcast, si aquí, de los que están aquí en Puerto Rico, si vieron, si han visto In the Heights, si han visto, bueno, Puerto Rico fue, que fue de los primeros, digo yo de los primeros porque últimamente se han hecho muchos, Sí, exacto. muchos musicales. Probablemente de todos los musicales que se han hecho, Aidita Encarnación ha estado o dirigiendo musicalmente o dirigiendo el proyecto entero o ha participado como actriz y como cantante o ha sido coach musical. Coach vocal. Coach vocal. Mira, realmente, o sea, si te gustó alguno de esos musicales, ahí estuvo Aidita de alguna manera probablemente porque has participado en Sí, muchos musicales. muchos, Vamos a muchos. hablar de los musicales un momento aquí ¿verdad? En Puerto Rico. Se han ido proliferando en todas partes Sí. del mundo, ¿verdad? Siempre Sí. gusta. El musical es un género que atrae mucha gente. Exacto. Y aquí, pues, no se pensaba tanto en términos de lo costoso que es. Es por lo costosos que son. Es bien costoso, Sí. o sea, es muchos horarios de ensayo, son mucha gente la que necesitas entre bailarines, cantantes, el elenco. El tener una orquesta en vivo nada más, Ya. eso cuesta un montón. Mucho dinero, Sí. ¿ves? Ya de entrada. Entonces, ¿le ves posibilidades a que sigan los musicales en Puerto Rico abriéndose paso y cada vez desarrollándose más? ¿O crees que es un boom del momento? Yo creo que podría ser un boom del momento. Lo que pasa es que veo que ha habido compañías, por ejemplo, que han seguido produciendo musicales cada 2, 3 años. Tú ves que sale algo de musicales, pero no hay nadie que se quede fijo por más de 5 o 10 años. Llega un momento en que se detiene porque es que es demasiado costoso. Y tiene que ser bien cuesta arriba en términos de producción, o sea, aparte del Sí, dinero, el exacto. esfuerzo que requiere, ¿no? Entonces, el musical padece del mismo mal, entre comillas, que el teatro regular. Ya nosotros no sabemos qué lleva a la gente al teatro. Ay, sí. Antes tú decías, bueno, pues si yo pongo aquí a Braulio Castillo y a Yamari La Torre, esto se va a empaquetar. O decías, pues ahora no. Lo que vende es el título, porque es que este título
Eso todo el mundo lo conoce y todo el mundo va. Se pasa por las dos etapas. Hay montones de cosas por las que tú podrías pensar antes que tú podrías llenar un teatro. Ahora no. No se sabe. Es que no se sabe. Ahora hay influencers que tienen muchos seguidores, obviamente. Claro. Pero que de repente en la clase artística nadie los conoce y te llenan funciones. También hay algunos que lo han intentado y no han llenado. Claro. Eso también hay que decirlo. Claro. Y es bien errático, es bien difícil tú poder predecir cómo va a salirte el proyecto. De hecho, en Broadway se está usando esa práctica de que hay gente que yo veo qué cantidad de gente te sigue primero. Ay, chica. Para yo darte un personaje. Chica, eso, yo no sé qué tú opinas de eso. No, yo pienso que no. Porque volvemos a lo mismo, no necesariamente te va a llevar gente. Es que no lo puedes adivinar, no lo puedes adivinar. O sea, no se puede comparar, aquí cuando se hacían las novelas, ¿verdad? Claro. Pues tú llevabas, esos mismos actores los llevabas a hacer teatro y la gente iba por las novelas, ¿verdad? Como pasa con los actores que están en los programas de televisión. Hay gente que va a verlos porque están ahí, los ven todos los días o toda la semana. Exacto. Mira, sí, fulanita que sale, que está en televisión. Claro. Y yo pienso que sí, que es una cuestión de que reconocen a su artista, reconocen a esa persona que comúnmente la están viendo, ya sea en novelas en aquel tiempo o ahora en televisión, en comedias, etcétera. Pero no te garantiza como quiera. Y la cuestión de las redes sociales son nichos. Son nichos aún más cerrados, que es un poco más complicado. Y he escuchado y he hablado otras veces en el podcast a artistas de Hollywood estar diciendo, es bien preocupante el asunto de que para contratar, Ethan Hawke fue uno, por ejemplo, que lo vi. O sea, bien preocupante cómo vamos a hacer porque, o sea, me ponen un elenco para audiciones, sí, pero y la producción te dice, pero quiero a porque tiene 2 millones de seguidores, pero espérate, actúa. Pero actúa, ¿qué hace? Es verdad, porque si tú te fijas, la actuación, incluso los cantantes, es esa profesión a la que todo el mundo se quiere meter. Exacto, sí. Yo me voy a meter actor. A meter, dice, y esa es la frase. Yo me voy a meter actor. Yo me voy a meter la cantante. ¿Y por qué no te saca? Ajá, exacto. ¿Por qué no busca la puerta para que te saque? Es así. Y hay talento que se puede meter, porque hay mucho talento. Hay mucha gente. Hay mucha gente que no son actores y terminaron siendo actores y aprendiendo el camino y el proceso. Claro que sí. Claro que sí. Pero es que lo que está pasando es que se diluye, se tergiversa de alguna manera la seriedad que tiene esta carrera. Tú lo has dicho, no se trata de que te mete, que te saca, que yo creo que todo el mundo puede hacer con su vida, ¿verdad? Lo que quiera. Y si te interesa el arte y quieres participar y quieres expresarte artísticamente, tienes tu derecho a hacerlo. Pero es la seriedad con la que vas a eso. Claro. ¿Cuán dispuesto estás a aprender? ¿Cuán dispuesto y dispuesta a entrenarte? Claro. ¿Verdad? A estar ahí sabiendo lo que estás haciendo. Porque hay mucha gente que piensa que actuar es memorizar líneas. Exactamente. Y no es así. Y no es eso. No es eso. No es eso. Y oye, y llegaste al asunto. Bueno, antes de preguntar, porque te quiero saber cómo fueron esos comienzos tuyos como actriz, ¿verdad? Pero antes de llegar a eso, para cerrar el tema de los musicales, ¿qué tienen, o sea, qué tú entiendes que le falte a estas generaciones y las mías también, las otras generaciones de actores, la mía también, para poder integrarnos un poco más a producciones musicales? Yo creo que es mi experiencia, porque la mayoría de las cosas que yo he trabajado en musicales, pues yo he tenido mucha gente que son cantantes de primera, de primer talento o de primera cosa, ¿no? Uh-huh. Pero la mayoría del target que yo trabajo son actores que no son cantantes principalmente. Es gente que afina o que puede cantar o que tienen buenas voces, porque Sarah Jarque es una que entre montones de gente que pueden actuar bien y que pueden cantar bien también porque son cantantes de profesión. Pero hay mucha gente que esperan a que los llamen para hacer un musical para entonces dar el paso o para entrenarse o para recibir eso que reciben a través de mí o de Michelle o de Ana o de Pedro, cualquiera que sea el coach vocal, para poder hacer ese trabajo.
La mayoría de las veces yo me enfrento con actores. Yo te puedo dar el ejemplo de Junior Álvarez en Hairspray. Ajá. Maestra, el primer día de ensayo. Maestra, yo esto nunca lo he hecho. Yo vengo en cero. Así que yo no tengo las herramientas. Usted me deja eso a mí. Y yo con sus herramientas construimos la casa que haya que construir. Pero en el camino usted abra los brazos y siga por ahí para adelante. Ajá. Que eso es lo que es. He tenido cantidad de gente. ¿Y te has encontrado con más talento del que el propio actor cree que tiene? Muchas veces me he encontrado. Es más, yo te podría decir que yo me siento orgullosa de trabajos que yo he logrado de actores que supuestamente no cantan, porque el actor tiene en el paquete ya esa cuestión de la interpretación y de entender lo que dice y por qué lo dice y para dónde va con lo que está diciendo y de dónde viene con lo que va a decir. O sea, que te has encontrado con cantantes maravillosos que no interpretan. Que no interpretan. Y le tienes que decir, te falta corazón, te falta esto. Tú entiendes lo que tú estás cantando. Lo que tú estás diciendo, ¿qué? Tú estás diciendo esto. ¿Por qué tú estás diciendo eso? Claro. Siempre tengo que entrar a una faceta casi de directora, sin serlo, mira tú, para lograr que se entienda que tú no puedes pararte ahí a cantar notas por cantarlas. Ahí eso tiene que estar sustentado con una interpretación. Pero eso es lo que lo que te hace una directora musical grande, importante, porque tú vas más allá, no es meramente ahí sí, tú haces tal voz, tú haces esta voz, otra voz, vas más allá, vas a la interpretación, porque así eres tú como artista, claro. Así eres tú como cantante. Claro. Tú eres una cantante que interpretas, que le metes un corazón, y la potencia de tu voz está no solo cuando cantas, la potencia de tu voz, y cuando hablo no es solo potencia, sino esa interpretación, esa fuerza escénica, la llevas en la actuación, bueno, hasta aquí conversando, tú tienes una presencia. Sí, es como gracias. si tu voz, ¿verdad? Tienes una persona aparte. Es una persona aparte. Y es chévere tenerte en los proyectos porque por eso mismo, porque gracias. le ayudas a sacar la voz interna a cada persona. Eso que yo creo que la base del teatro musical es esa. Es más interpretación. Es más interpretación. Digo, hay musicales más retantes en términos de voz, pero, ¿verdad? Claro. The Wicked, por ejemplo, claro. Cuando yo la vi por primera vez en Nueva York hace muchos años, yo realmente que las voces a mí me resonaban en el cuerpo de los altos y de los... Yo decía, oh, wow, estas son cantantes bien heavy, bien... Y estamos hablando ahí de cantantes entrenados, de cantantes que viven 8, 10 meses tomando clases 3 y 4 veces en la semana, cuidados y todos los días, para pararse a hacer lo que hacen. Que hay una cuestión que logramos en Puerto Rico. A veces nosotros subestimamos el trabajo que hacemos. Y en Puerto Rico nosotros logramos, en los musicales especialmente, unas cosas en un tiempo mínimo. Porque Record. Aquí lo tiempo mayor que yo he estado ensayando un musical es 2 meses. Un musical que ensaya 3 meses es gente que tiene chavos de verdad. Exacto, porque que no hay dinero para tanto. No hay dinero para pagar eso. Los ensayos, los músicos. Y en tan poco tiempo nosotros logramos unos trabajos que tú dices, wow. Es impresionante. Yo hice una vez, en una ocasión, una obra de teatro que no era musical, y lo traigo, ¿verdad? Precisamente para apoyar lo que estás diciendo, que vinieron unas actrices de Nueva York a compartir con nosotros escena. Y entonces, pues, lo hicimos en un mes, teníamos que montar la obra. ¿Qué pasa? Que ellas vienen acostumbradas de su trabajo. Ponchaban por la mañana, están ensayando todo un día, ponchaban, se iban por la tarde y estaban trabajando un texto y una obra de teatro todo un semestre. Aquí no hay tiempo para eso. No, aquí no hay tiempo para eso. Porque ya en un mes yo tengo otra obra. Aquí no hay tiempo para eso. Y oye, te tiene que haber pasado que tú estás ensayando a las 10 de la mañana el Patito Feo y por la tarde estás ensayando Las Presas y por la noche estás ensayando. Te tiene que haber pasado 1000 veces. Y hasta funciones. Y funciones. Pues claro, porque tengo la función de... Claro. Es impresionante. De verdad, que nadie está diciendo que es lo ideal. Todo eso viene de unas carencias y de unos problemas. Eso viene de una necesidad que tiene el actor. Sí. Porque tú tienes que vivir. Y tú tienes que hacer, tú tienes que trabajar. Exactamente. Porque tú tienes que pagar tus cosas, el banco no te espera y el carro no te espera.
Tú tienes que comer todos los días. Así Y tú es. te ves a veces en la necesidad de hacer 2, 3, 4, 5 cosas Ujú. a la vez. Así es. Porque necesitas hacerlo así. Y como bien dices, no estamos diciendo que es lo ideal ni que esa es la mejor manera de hacerlo, no. Pero así funciona. Pero ¿no? así funciona. Sí, sí, así funciona aquí en Puerto Rico y el detalle, el detalle es que eso nos ha servido sin querer queriendo de una escuela increíble de Mira. interpretar tanta cantidad de personajes. Y yo recuerdo esas compañeras en esa obra que a una de ellas le dio un nervous breakdown Ujú. y ¿cómo ustedes pueden? ¿Cómo están preparadas? ¿Cómo en tan poco tiempo? ¿Cómo pueden? ¿Cómo pueden? Y yo, bueno, nosotros normal. Nosotros viajamos con agua cucharadas a Los Ángeles, al Festival de Teatro Latino en Los Ujú. Ángeles. Y teníamos que tomar unos talleres y montar en una semana unas cosas. Y nos pasa eso. Y yo, ¿cómo ustedes pueden hacer esto tan rápido? Sí. Y nosotros, rápido. Sí. Pensando, pues, es el pellejo que te da Ujú. el medio en Puerto Rico. Así Porque es. eso te da un pellejo a ti que no lo tiene nadie. Esa es la gran escuela nuestra. Ojalá y cambie en el sentido de que podamos disfrutarnos más los trabajos, tener más funciones, estar con menos corriendo de un lado para otro, pero que también sepamos apreciar Claro. que dentro de ese ajoro que tenemos ahora mismo y estas circunstancias que tenemos, lo positivo que le podemos sacar es Claro. la gran escuela La que está escuela, el haciendo. aprendizaje. Entonces, ¿cómo se puede remediar? Volviendo entonces al musical, a la pregunta que origina toda esta conversación, que los actores que no nos dedicamos a musicales, que no podamos estar más preparados para cuando llegan este tipo de proyectos. Yo creo que es que debería haber maestros dedicados a actores que no son cantantes principalmente. Ujú. Y eso yo lo he pensado muchas veces, yo debería preparar algún tipo de taller, de escuela, de algo que sirva al actor que no es cantante principalmente, pero afina, porque yo te he dirigido a ti, tú afinas, Tú me has dirigido, pero tú no sí. eres cantante como cosa principal. No, y hay unos miedos que uno tiene. Por claro. ejemplo, yo estudié en la Escuela Libre de Música Claro. y estudié música, pero y he estado in and out, ¿verdad? Cuando voy a hacer un personaje, pues Claro. Pues mira, tengo Hilda, que hacer- mira, yo te he llegado a llamar en otras Sí, ocasiones, mira, sí. Aida. Pero es lo que tú dices, no es solo para el proyecto, es mantenernos Eso es lo que entrenando. pasa, porque ese entrenamiento de voz cantando también te da unas herramientas que tú las utilizas para... Totalmente. Totalmente. Porque una cosa no está muy lejana de la otra. Ujú. No. Tú estás usando el elemento vocal también. Te permite a ti aprender a que cuando tú hablas, que es lo que hacemos cuando actuamos, tú también colocas tu voz. Claro, y para los personajes, obviamente, porque también es Claro. buscarle las diferencias. Buscar las dónde lo vas a diferencias, tú matizas también actuando, al igual que cantando. Seguro Hay, que hay sí. cosas que yo hago cantando que yo no las puedo decir de una manera para yo lograr un efecto. Yo tengo que matizar eso y ponerlo en un lugar. Definitivamente. Y eso, sin querer, se conecta y te sirve. Ujú. Una cosa va bien unida a la Bien otra. ligado. Sí, nos hace falta perder más el miedo, yo diría. Sí, pienso Yo diría yo, que hay pienso yo. unos temores que tenemos que vencer y eso Exacto. se vence con entrenamiento Entrenamiento continuo. Y otra cosa también es, recuerda que en Puerto Rico sí ha habido momentos que hay un boom de musicales y que se hacen musicales, pero Puerto Rico no tiene una industria per se No. de teatro musical. No. Donde vaya la gente a entrenar y a seria y estar ahí 6 meses montando algo para otra Y hay un cosa es pequeño, esa. hay un estilo de Hay un teatro musical que exacto. tampoco conocemos Hay del todo. estilos, exacto. Hay formas de cantar unas cosas y formas de cantar otras cosas. Y como no hay esa industria per se, pues muchos actores piensan, pues ¿para qué? ¿Para qué yo me voy a poner a gastar en 50 pesos, 45 pesos tomando clases de canto? Digo, el que te cobra eso, porque hay gente que cobra 75 Más. y $100 por media hora. Sí, lo he escuchado. ¿Para qué yo voy a gastar eso si yo no voy a cantar en ningún lado? Ujú. Pero entonces cuando llegue el momento en que te llamaron y dijiste que sí, porque eso pasa, porque me ha pasado también, pero es que yo no, es que yo no puedo hacer esto, pero tienes que pensar porque es un musical, Ujú. vas posiblemente a bailar y a cantar, pues tienes que ver cuando dices que sí. Exactamente. Yo le he dicho a musicales que me han llamado a mí que no.
¿Y por qué? Porque no es mi registro vocal o porque no es... A mí me llamaron para ser la monja de Sound of Music, la madre superiora de Sound of Music de Teatro Repertorio. Exacto, sí, que se hizo. No. No encuentras que es tu registro. Ese no es mi registro vocal. Punto. Le dije yo al director, es que ese no es mi registro vocal. Vas a pagar para que la orquesta baje las tonalidades. Ay, lo que pasa es... pues lo que pasa es que no puedo. Porque eso no es para mí. ¿Y en los musicales que has participado han audicionado? Yo audicioné para Fama el musical, por ejemplo. Okay. Pero el resto de los musicales que yo he hecho... Que si puedes mencionarlo por encimita para recordarle al público en cuál has estado aquí. Fama, el musical. Ese fue el primer musical de lo que llaman tipo Broadway. Yo entiendo que es un musical de Broadway hecho en español. Que yo hice aquí y que entiendo que es ese primer gran musical, porque ya yo había hecho Al son de un bolero con Jíbaro de Puerto Rico, había hecho Barrio Arriba, Barrio Abajo con Jíbaro, Mariana Libertad y par de cosas. Pero ese es el primer gran musical que me conecta con esas otras cosas, con un Hairspray, con Rent, con Spring Awakening, con Cabaret, con La Jaula de las Locas, con esa otra, In the Heights, On Your Feet, con esa otra gama de musicales de Broadway que se hacen aquí en Puerto Rico. Ya. Pero, por ejemplo, ahora hay para los personajes en general, sí hay audiciones. Sí se hacen audiciones. Yo he estado en muchísimas audiciones, pero pues son para personajes menores. Por lo general aquí se escoge al actor. Pues, y no encuentras, te pregunto, que eso es un error en términos, por ejemplo, hombre, yo puedo ser un actor o una actriz, o yo puedo ser una actriz, o puede haber un actor que no sepa del todo cuál es su registro y compararlo con el registro del personaje, de las canciones de ese personaje, ¿verdad? Claro. Ese detalle musical tal vez no lo sepa. Claro. Y entonces que eso se pueda definir a través de una audición y decir, mira, tú me puedes dar X personaje o mira. Eso es cierto. Lo que pasa es que por lo mismo, por el medio, por cómo se tienen que hacer las cosas aquí en Puerto Rico buscando unos resultados también, pues no se tiene en consideración eso. Hay un director como Axel Sintron, por ejemplo, que es uno, para mí, maravilloso, dirigiendo musicales y dirigiendo todo lo que dirige. Axel suele decirme, si yo voy a ser su directora musical o su coach vocal, esta persona, ¿qué tú crees? Y yo digo, bueno, a él yo le he dirigido en tal cosa, pues para esto no, pero para esto. Ah, ok. Pero por lo general, a ti te entregan un elenco. Que a eso es lo que voy, que eso... Que ya alguien ha decidido, por las razones que sean, que esa gente tiene que estar ahí. Y es un musical. Pero para ti sería maravilloso poder tener la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Pues no sé, Axel, vamos a abrir audición. O sea, sería fabuloso que te den la oportunidad, me refiero. Claro. Vamos a escucharla, a esa persona. Quizás sí, quizás no. Y Axel, por lo general, audiciona las cosas que él dirige que son música. Sí. Hay audiciones en general. Él es bastante meticuloso. Sí, igual Miguel Rosa. Ahí hay audiciones constantemente. Sí, eso está bien. Y hay una generación que viene subiendo por ahí que, a diferencia de nosotros, sí tiene ese interés en el teatro musical. Sí, que es y sí se preparan. Sí. Y tú los ves que ellos saben quién hizo qué en el musical, no sé qué. Se aprenden las canciones. Todo, se aprenden las canciones, ¿saben? Y cuando te llegan a audicionar, vienen preparados y tú sabes que esa gente pasó por un proceso de preparación. Sí, mi temor con la nueva generación sería entonces todo lo contrario, que tengan la preparación en Shakespeare, que tengan la preparación en comedia del arte, que tengan la preparación en otro tipo de autor, claro, ¿verdad? A veces digo, Dios mío, que no sea todo dirigido solamente a musicales. Musicales, exacto. Es para que tú veas, ¿verdad? Siempre en búsqueda del balance, y para los jóvenes que nos están escuchando. Y que es maravilloso que todo tiene que tener un balance de todo. Eso me pasa a mí en la música. Es que como el que piensa que yo canto baladas y boleros y eso es lo único que yo escucho. No. Es mucho más. Ni es lo único que hago. Ajá, exacto. Porque la gente tiende a encasillar. Escribo y hago cosas de millones de géneros. Y poca gente lo sabe, Aidita. Sí, poca gente lo sabe. ¿Y cuál es tu género favorito? Ay, el bolero y la balada, eso es lo que yo ahí... Eso es lo más que te... Yo me hallo ahí. Y de actuación.
Pues fíjate. O sea, el teatro musical del que hablamos, Claro. o te gusta más el drama, te gusta más Pues la comedia, mira, ¿por dónde vas? Tú sabes una cosa, te puede parecer sorprendente, porque yo soy músico de naturaleza y de corazón, pero a mí el drama me lleva por otra esquina. Positivamente hablando. Sí. Pues fíjate, sí, por eso te digo, porque, por ejemplo, en In the Heights, Sí. por ejemplo, en Agua, ay Dios mío, la obra Agua que Cucharadas. Agua Cucharadas, que yo la vi, un personaje Heavy. intenso. ¿Te han tocado personajes dramáticos Sí. fuertes en estos últimos años? Sí. El personaje que hice el año pasado, Ocasión Hogar, Ujú. en True Colors. Ese no tuve la oportunidad Dios de verlo. mío. Sí, últimamente que lo agradezco tanto y tanto, porque es que, porque me da la oportunidad de entrar en otras aguas que dentro de la misma actuación a las que puedo sacarles tanto y tanto y tanto. Obviamente, como hablamos, tú eres una intérprete tan Uh profunda. -huh. Cuando yo me acuerdo una vez, creo que fue en Latitudes. Yo te había visto antes, pero en Latitudes, esto es un restaurante hace 1000 años. Sí, que está por allí por La Viña o por sí, correcto. O estaba, no sé si está todavía. Yo estaba muy cerquita de ti. Y yo estaba como que babeando. Y yo, oh my God. Esta muchacha es otra cosa. Por tu poder de interpretación. Entonces, después me hizo sentido cuando te vi en drama. Y, claro. Ella actúa. Mira, ella actúa. Pero me hizo sentido precisamente por eso. Precisamente claro. por tu gran capacidad de interpretar. Para uno interpretar una canción hay que estudiar, hay que ver qué hay detrás de ese personaje, de esa historia que se está contando en esa canción. Entonces, no sé si te llevas eso a la actuación y eso es lo que te da... Pues sí. Carne. Pues sí. Y eso me recuerda, mi mamá era cantante. Ok. Mi mamá se graduó del programa ese famoso de Tribuna del Arte de los años 60. Oh, my God. Y mi mamá era de esa generación que nosotros ahora pudiéramos considerar ahora que es un poquito over o un poquito grande. Sí, en estilo te refieres. En estilo. Y me acuerdo mi papá haberme hablado de eso, de Tribuna del Arte. Claro. ¿Y qué pasa? Que mi mamá, yo siempre recuerdo, yo cantaba en la escuela. Y yo siempre recuerdo que mi mamá no tenía la mejor dicción del mundo, pero jodía conmigo. Para que tuvieras una adicción. Jodía. Decía, no, tú por ahí puedes decir correr y caminar, pero cantando no. Cantando no. O a menos que hagamos los personajes. O a menos que... Exacto. Pero, siempre recuerdo una ocasión, bajándome yo de cantar de una actividad en la escuela en Fajardo, en la intermedia. Okay. Es una cosa que le llamaban veladas, que eran actividades donde los estudiantes cantaban y actuaban. Cool. Como un talent show. Como un talent show. Sin competencia. Sin competencia, exacto. Y yo me bajo del escenario y nos fuimos para casa y mi mamá me decía, mira, tú tienes una voz bien linda porque tú vas a cantar bien bonito, pero tú no dices nada cantando. Y en aquel momento yo decía... que yo no digo nada cantando. Yo no entendía en ese momento esa corrección que ella me estaba haciendo. Pero con el tiempo, yo... Interpreta, niña. Es que lo que tú dices, y mami en eso era una dura, tú tienes que estar pendiente a que aquí tú estás diciendo esto. ¿Por qué la gente no entiende eso? Porque no dices nada cantando. Para que tú veas. ¿Y cómo lo descubriste? ¿Fue la práctica? El camino, la práctica. Y eso me ha servido porque eso que estabas diciendo ahorita me conecta con que hace poco, hablando de la interpretación, alguien me preguntaba, pero ¿cuál es la diferencia de un cantante que no interpreta? Y yo le digo que tiene miedo a entrar en el mundo de esa canción. Cada canción tiene un mundo como cada escena tiene un mundo. Y si tú como cantante temes a entrar ahí, ya. Eso es una barrera. Eso es una barrera, eso te va a detener. Y el resultado es que la gente sí está bonito, qué bonito canta, pero no hay más nada.
Claro, definitivamente. No hay más nada. Y tú tienes apertura total. Viene de tu carácter, mira cómo se unen todos los se va puntos. uniendo. Y viene de ese arrojo que hablamos al principio del Claro, podcast, claro. porque tú te lanzas. Sí. Ahora, en la pieza que estamos trabajando juntas, pues, o sea, tú te lanzas al personaje, Sí. prestas tu voz, prestas tu cuerpo. ¿Quién te dio la mano que tú sentiste que hizo la diferencia en ti para ayudarte en actuación específicamente? Joseph Aguayo. Ay. Joseph Aguayo llega a mi vida. Director. Ay. Maravilloso. Lo recordamos con mucho cariño. Lo recordamos, ya está en otro plano. Sí, así es. Mejor que todos nosotros. y Trabajé Joseph mucho Aguayo, con él, mucho. Sí. Él llega a Jíbaro de Puerto Rico en el 2003 a dirigir Barrio Arriba, Barrio Abajo. Oh. Y ya yo había hecho Al son de un bolero. En Mariana Libertad yo había dirigido la orquesta, yo no actué ahí. Porque siempre está con algún sombrero. En alguna cosa, sí. Y yo hice un personaje bien importante ahí en Barrio Arriba, Barrio Abajo, que es la clásica historia del rico y del pobre, y del rico que no quiere a que el hijo se case con la hija de la pobre y Romeo no sé qué, el Romeo y Julieta clásico. Ese es el Romeo y Julieta clásico. Que no hemos entrado en detalles de Jíbaro, pero qué grandes producciones has hecho con Jíbaro. Sí. Pero allá vamos. Y en el 2013 a mí me toca ese personaje. Y él, obviamente, como las únicas que venían de afuera eran Yasmín Lucet y Wanda Saiz. Oh, ok. Y Jonathan Duane, que fue quien hizo la primera apuesta de Barrio Arriba, Barrio Abajo. Ya. Todos los demás éramos material de Jíbaro. El repertorio. Y además, aparte de Aidita Cuevas, y yo creo que Carlos Morales, que llegó a estudiar el teatro también, Aidita Cuevas, que tiene una educación formal en teatro. Conmigo en drama. En el departamento de drama. Mira. Los demás éramos ahí soldados de fila. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Esto es, pues dale. Y yo siempre tenía en mi cabeza, mira qué cosa. Pero es que yo no soy actriz. Yo no. Ay, pero sí, está bien, vamos a hacerlo, pero yo no soy actriz. Eso a mí no me sale. Era mi pensamiento. Joseph Aguayo nos empieza a dar unos talleres. Y en esos, previo a la dirección. Previo a la dirección. Y en esos talleres yo empiezo como a conectar con algo aquí. En mí. Despertó el monstruo. Y recuerdo siempre una tarde, un domingo, que él estaba dándonos unos talleres y cuando terminamos, me dijo, ¿quién te dijo a ti que tú no eres actriz? Ay. Y de ahí en adelante, pues ya es las ganas de aprender y de hacer y de lograr. Y a veces no lograr, pero seguir para adelante y fallamos, pues, que nos caemos, nos sacudimos la rodilla. No salió, pues dale, para la próxima. Y ese fue como el punto de partida para entender esta carrera. Siempre desde hay lo alguien, profundo. Sí, desde aquí, Sí. Y siempre hay alguien que le quita a uno el velo del miedo, ¿verdad? Sí. Pero ya habías cogido clases de actuación. Ya yo había cogido clases con Esther Palés. Pero esas clases con Esther Palés era como este yo era pana del alma de Raúl de la Paz, el coreógrafo, claro. Que somos hermanos del alma, al igual que Aidita Cueva. Y él le dio con coger clases de actuación, pero no quería ir solo. Ya. Y entonces me dice, pero dale, pero vamos a coger clases. Y yo, Raúl, yo no soy actriz. Eso a mí no me llama la atención, no me gusta. Dice, pero vamos a coger las clases. Y esa fue mi primer acercamiento con las clases de actuación, fue con Esther. Pero te confieso que aun cuando tomé clases y aprendí cosas, te metiste en la cabeza yo no que le di nunca la importancia que eso tenía en ese momento. Okay. La verdadera importancia y el verdadero aprendizaje vino después con Joseph. ¿Y el personaje que más difícil se te ha hecho? Ay, el de Agua a Cucharadas. Es que era bien complicado. Era sumamente bien complicado. Además, Agua a muy Cucharadas. Muy profundo. Bien profundo.
además de que como actriz, sabes que muchas veces nosotros dependemos del contacto con el actor y de ese toma y dame directamente con el actor. Y si recuerdas, esa pieza, estábamos en unos cubículos y así ensayábamos. Sí. Tú allá, yo acá, y yo no podía mirarte porque no te ve, porque se supone que yo te estoy viendo a través de una computadora. Sí. Y ese proceso fue tan difícil. Y eso fue previo a la pandemia, ¿verdad? Sí. Porque visualizar algo así hoy día es más fácil después de haber pasado por la pandemia. Pero claro. Porque vivimos en circuito. Claro. Vivimos en encierro, vivimos en circuito de Zoom, de esto, de lo otro, pero antes de... Pero pues, antes de visualizar eso, costaba. Esa separación, ese distanciamiento. Claro, y que esa gente tenía ese distanciamiento por la naturaleza de que eran adictos y de que era gente que estaba en recuperación. Y ella era el centro de esa gente, de la vida de esa gente. Si ella se caían todos los demás. ¿Buscaste ayuda? Mentor, clases, preguntas. Sí. Si se puede saber quiénes y cómo hiciste. Nosotros estuvimos con gente incluso de un centro por aquí por Santurce, de gente que eran deambulantes y eran adictos. Y tuvimos millones de conversaciones con gente. Qué bien. Para los gestos, para las cosas, para cómo... Porque cuando tú caes ahí y logras levantarte, la vida tú la ves desde otra perspectiva. Es otra vida. Una persona nueva. Es otra vida. Sí. Y la computadora para ella era su vida. Por eso es que ella cae, una vez esa computadora ella la entrega. Wow. O sea, que ese personaje para mí... Me estoy acordando, ese personaje marcó para mí un antes y un después. Y en términos de actuación, ¿has tenido que en algún momento buscar... Mira, veme a chequear un ensayo, sí, o sea, buscar... Sí. Lo he hecho con Axel, incluso para audiciones de cosas para afuera y de cosas. Necesito que mires esto. Ese viene a ser tu aliado coach, por Sí, decirlo así, porque, oye, en Estados Unidos eso es normal. Es así, es normal. Y aquí hay veces que algunos actores pues le da temor, o tú sabes, buscar esa segunda opinión, esa mirada... de afuera que te pueda dar la mano. Claro, pero yo sin ningún miedo. No, Axel, necesito que mires esto que estoy haciendo, porque yo lo veo bello, pero a lo mejor tú me dices, mira, mamita, no está tan bello nada. ¿Entiendes? Sí. Y lo he hecho con gente que se ha ido para Estados Unidos, con un Eddie Noel, claro. Yo le preparé su audición para On Your Feet. Lo he hecho con otra gente, con Claudia, con un montón de gente. Que me dicen, maestra, necesito que mire esto que estoy haciendo. Ese trabajo es bien importante. El trabajo educativo es bien importante, lo que mencionaste al principio, de trabajar con actores, porque no es meramente prepararlos para una audición o prepararlos para un musical o prepararlos para un reto nuevo, sino es sacar velos de miedos. Eso es sacar velos de miedo. Y darte la confianza. Porque hay gente que piensa que yo estoy pensando en música eternamente. Y no es así. O hay gente que piensa que yo estoy sentada aquí y oigo a aquel cantando allá y estoy aquí y déjame ver cómo canta. Para nada. Está bien lejos. Y por esa línea de trabajo que yo he podido desarrollar en el mundo del teatro musical en Puerto Rico, yo he aprendido que yo soy para ti también una herramienta y yo soy para ti también esa persona que tú tienes que ver con la confianza de no sentirte juzgado tampoco. No importa cómo tú lo hagas. Claro que sí. Porque si yo voy a estar aquí para hacerte sentir a ti peor de lo que llega. No, pero y ya tú pasaste por eso. Sí. Por lo que acabas de contar con Joseph. Claro. Y nosotros no solemos ponernos etiquetas de lo que podemos o no podemos hacer. Exacto. Y me ha pasado inclusive con radio, en la radio, que me dicen, ¿eso tú lo puedes hacer? No, yo nunca he manejado la consola, qué sé yo, que sí lo puedes hacer. Sí, tú puedes. Sí. Y hay cosas que uno no sabe que hasta dónde es capaz. Tenemos las capacidades y nos ponemos las trabas. Exactamente. Y hay pocas personas que puedan ser facilitadoras, como lo fue Joseph contigo, como tú lo puedes hacer con otros, como Carlitos Hernández lo es en el baile. Raúl. Y Raúl también, que me ayudó tanto en Ay Carmela, que son facilitadores y son aliados de los actores. Exacto. De los actores que no son bailarines, pero que pueden interpretar, ¿verdad? Hacer ciertas cosas en baile. Exacto. Y yo siempre le digo, gracias a Dios,
yo siempre les digo a los actores, yo he estado ahí también. Por Porque eso yo he mismo estado en te el lo digo. escenario ahí también. O sea, yo sé lo que se siente estar ahí parado cantando, que yo tengo unos elementos vocales, bello, pero yo paso lo mismo que tú. Ujú. Porque yo no soy una monedita de plata, yo no es a todo el mundo. Debe haber alguien que diga ahí. Sí, sí. ¿Entiendes? Nadie es un billete 100. Nadie es un billete 100. Sí, sí. O sea, al yo tener esa posibilidad de decirle al actor, tú no estás haciendo nada, yo no te estoy diciendo nada a ti por lo que yo no haya pasado. Exacto. Ujú. Yo he estado ahí también y yo he recibido ese golpe también ahí. Y ese espejo es chévere, que nos miremos en un espejo Claro. de nuestras virtudes, nuestros defectos, Claro. reconocemos nuestros miedos, nuestros temores como artistas. Claro. Tú has hecho tanto, Aidita, que cubrir ¿verdad? Tantas cosas de las que has hecho. Eres directora musical actualmente de Jíbaro, Puerto Rico, Jíbaro de Puerto una Rico, sí. compañía que te hice la pregunta fuera del aire porque dije, ok, Jíbaro, y mira por qué es la pregunta, Jíbaro es una compañía folclórica, pero es que yo la veo haciendo un montón de otras cosas. Entonces, es que ha evolucionado. Me Jíbaro estabas nace en el contando. 1973 como una compañía folclórica, como Areito, como Guateque, como todas las compañías folclóricas del país. Ujú. Lo que pasa es que Jíbaro también ha evolucionado y en su caminar por el mundo y por la vida hemos visto la necesidad de desarrollar montones de áreas. Claro. Porque cuando yo llegué a Jíbaro en el 87. Ok. Chamaquita. Bien, nena. Cuando yo llego a Jíbaro, ya Jíbaro hacía cosas en sala de festivales en Bellas Artes, cosas folclóricas, pero hacía cosas allí. Ya estaban Ya desarrollados. estaban haciendo cosas en el escenario más importante del país. Ujú. De hecho, yo veo a Jíbaro por primera vez como estudiante de escuela superior. Wow. Yo estaba en la escuela superior y vinimos en una gira desde Fajardo para ver el Jíbaro. Y Jíbaro ya estaba haciendo eso ahí. ¿Vieron el Jíbaro? Ese- Hecho por Jíbaro de Puerto Rico. ¿Qué año? Ay, Es que yo salí en... sí, pero tú no puedes haber estado ahí. Yo salí bien nena, bien nena. 83. No, fue después, 80. fue una producción, pero después Sí, fue una producción. pues sí, Sí, no, porque ya sí. yo iba a decir, oh my God. Sí. Porque Y- sí, yo he trabajado con Jíbaro. O sí, sea, hemos sí, claro. colaborado en piezas. Pero Jíbaro desarrolló esa área de producción de teatro musical y hemos hecho cosas desde cosas folclóricas costumbristas, como el Jíbaro, como Pueblito de Antes, como Vejigantes, como hasta el otro día La Guagua Aérea, Ujú. que es una producción fue musical. Tu dirección. Esa es mi dirección. Sí. Dirección total. Total, exacto. Y fue producida por Jíbaro. Por Jíbaro de Puerto Ok, Rico. de eso vamos a hablar ya mismo. Ok. Y Jíbaro ya se desarrolla como productor de teatro, ya compite con todo el mundo como productor de teatro. Exactamente. Jíbaro desarrolla también el programa de la escuela cultural, Eso es tan importante. donde está, porque para Jíbaro es importante que el desarrollo folclórico de las generaciones que vienen por ahí. Ujú. Y ya Jíbaro tiene un ballet infantil, ya tiene un ballet juvenil. Es una escuela. Es una escuela. Y tiene una escuela allí que le da clases de seis, de bomba, de plena, de tambores, a adultos y a niños. Y el espacio nuevo para mí que no había ido Sí, hasta el es otro día. el nuestro, exacto. Es fabuloso, bien chévere. Sí, Muy y buen eso espacio. y allí también se ensayan piezas de teatro también. O sea, que ya se ha desarrollado de una manera, además de la representación internacional de Jíbaro, eso es otro lado que tiene Jíbaro, que Los es fabuloso. festivales, Los la- festivales a los que vamos internacionalmente, que la gente se cree que el 6 y la bomba, mire, el 6 y la bomba y la plena, se queda con el canto donde quiera que nosotros vamos. Así es. Ahora vamos a Italia pronto, en el verano, y nos quedamos con el canto. Y para empresas privadas, porque recuerdo una ocasión haber ido a una premiación, algo de mi marido. Y Ah, digo, sí, ¿te sí, acuerdas? me acuerdo, claro. En un hotel y hasta ahí estaba Jíbaro también. Que me o sea, acuerdo que tu marido me saludó y yo no me acordé de él. Y yo decía, yo lo he ¿De visto, dónde, de yo dónde, lo he de dónde? visto, ¿dónde es? Y él me saludó, pero mira, bien chévere, qué sé yo. Y después cuando te vi con él, digo, ¡ah, carajo! Claro. Sí. No, la labor que realiza Jíbaro es un baluarte en Sí, Puerto Rico. Es una sí. compañía
sumamente importante en nuestro país a nivel cultural, con Y una yo gestión cultural Y impresionante. yo entiendo que es la única compañía folclórica que ha logrado desarrollarse de esa manera. Ujú. Porque Jíbaro ya es una institución que tiene muchos brazos que ha podido desarrollar. Qué bueno que tuvieron la visión y que tienen las ganas, la pasión y la gente para en los distintos departamentos Claro. poder movilizar todo eso. Porque no es que Jíbaro, la compañía folclórica, sigue funcionando y nosotros seguimos bailando en cosas y se siguen haciendo funciones como esa que tuviste, Ujú. pero ya no es tanto como antes. Ujú. Y entonces el tener todas esas otras alternativas, oye, que le da trabajo también tanto a gente de Jíbaro que son maestros allí, pero también le da oportunidades a otra gente que viene de afuera a dar clases allí, Claro. de teatro, también se dan clases de teatro. En el campamento Súper. cultural se da de todo, o sea, ahí se da clases de salsa también, allí se da de todo. Qué chévere, de verdad. Y entonces- y además el motor que significa para las nuevas generaciones. Claro, y entonces el tener esa oportunidad de haber podido desarrollar ese lado de la educación folclórica del país, Ujú. a mí me parece maravilloso porque, oye, no es que los otros no lo hacen, lo siguen haciendo. Sí, claro. Porque un areito lo hace, un guateque lo hace, el resto lo hace igual. Y tienen el gran valor Claro, en lo que hacen. en lo que hacen. Pero lo que pasa es que Jíbaro ha podido establecerse y ha podido desarrollarse como una gran institución y que el norte de Jíbaro es ese. Qué bien. Y qué entonces, bien. pues yo creo que eso de alguna manera pues permite que podamos seguir haciendo ese trabajo. Fabuloso. La guagua aérea, la mencionaste y quisiera hablar un poquito de eso. ¿Fue tu primera dirección total? No. O sea, como... Tierra Mía fue mi primera dirección grande. Recuerdo. Tierra wow, Mía, con sí. Gerardo Ortiz. Ahí estaba Sí, Linet sí, Torres, sí. estaba Lola Pedro. Wow, es verdad. Sí. No recordaba esa pieza. ¿Cómo te defines como directora? Ya hablaste que eres estructurada. Sí, soy Y que eres estructurada. fuerte. O sea, Ay, pero yo soy pasional en cantidad. sí. Sí. Y me gusta sacar cosas de las escenas y de las cosas y experimentar y buscar hasta llegar a donde tenemos que estar. Qué chévere. Me encanta. Tú eres un creativo, Me encanta. ¿verdad? Una creativa impresionante porque todo lo que hace, lo que lo mueve es esa gran creatividad que tiene, esa búsqueda de ir más allá. Y yo me lo pienso todo de una manera que yo no sé si es a veces cansón, pero yo me lo pienso todo. Todo. Y como tengo la posibilidad de poder ver esos mundos de los musicales, de si tú te paras ahí, tú estás cantando, yo sé lo que tú estás haciendo. Y si está la orquesta, yo le puedo decir a la orquesta, cuidado, que eso ahí no es. O sea, hay el poder conformar esos mundos dentro de un trabajo. Eso para mí es mi placer más maravilloso. Porque es unir todas las facetas del unir arte que a ti te todo. gustan, que tú amas y que reconoces, que sabes, que el tú poder identificar y hablar el mismo idioma con una orquesta que con un actor. Claro. Eso es bien grande, Aidita. Eso no todo el mundo lo Yo puede no sé hacer. si yo tengo conciencia clara de eso, pero... Pero te lo estoy diciendo desde el principio del podcast. Desde el principio del podcast se lo estoy diciendo. Ay, sí. Pero es porque uno lo hace, y lo sabes tú también que tienes millones de talentos. Yo creo que uno lo hace desde el centro del corazón de uno, y uno no lo hace pensando si es grande o es pequeño, no sé, uno lo hace y ya. Pero, ¿te absorbe el proceso? No, yo no permito eso. No. Ni me llevo para casa tampoco las 20,000 No. jodiendas. Intento a menos que sea algo muy grande que pase, pero yo trato de que los procesos sean Lo que son. lo que son. Y si yo veo que hay alguien que está muy llevándose el proceso, no. No lo lleves por allá. Pues no te lo lleves para allá, porque aquí lo principal es que la gente, oye, estaría tan bien que tú vengas a trabajar y vengas a joderte la vida. Ajá, exacto. Tú tienes que disfrutar lo que Hay haces. que disfrutarlo. Ahora, a veces pienso
De hecho, te voy a poner un ejemplo. A veces pienso que a mí me ha pasado mucho que nos llenamos. Bueno, ya lo hablamos, claro. nos llenamos de muchos procesos creativos grandes, nos Claro, sobreestimulamos claro. y de grandes responsabilidades. Recuerdo en una ocasión, yo estaba haciendo, no me acuerdo qué obra en Bellas Artes, y me encontraba mucho contigo allí, o te veía mucho allí en los pasillos, allí en la cafetería y demás. Tú estabas en un montón de cosas, porque lo veía en los periódicos, porque te veía en las promociones, porque te veía allí en Bellas Artes, porque y es de estos últimos años en que todas tus facetas se han unido. Sí. Y pues te han caído un montón de oportunidades. Maravilloso. Sí. ¿Has sentido en algún momento que ha sido mucho? Sí. De hecho, yo tengo un cuento con Ernestito Concepción, cuando él estaba haciendo Nine. Yo era la coach vocal y yo tenía que montarle, obviamente, sus canciones. Que Ernestito también es otro talento para cantar impresionante. Uh-huh. Él dice que no. Él dice como yo, como actriz. Él dice que él no es cantante. Yo, tú eres cantante, mi amor. Y yo tenía Nine, y yo tenía Rent, y yo tenía no sé qué, y yo tenía... Eran tantas cosas a la vez que llegó un momento en que yo le dije en un ensayo a Ernesto, ay, yo no sé, esta es como la primera vez que yo estoy pensando que yo me tengo que retirar de esto. Y él me decía, tú eres loca. Digo, ay, porque yo sentía como que no iba a poder salir a flote, como haciendo... Porque cada mundo... Es distinto. Dirigir una orquesta es un mundo. Es un mundo. Es un mundo radicalmente diferente a pararte a actuar. Sí, así es. O al de hacer coaching vocal. Son mundos... Y tú estabas haciéndolo todo. Y estaba haciéndolo todo. Y llegó un momento en que yo llegaba a casa y sentía que no dormía. Sentía que me acostaba y dormía, pero no descansaba. Y ahora cada vez que Ernesto me ve, de hecho, me acuerdo una vez que iba yo por Santurce y pasa él en el carro y me dice, mira, ¿cómo te va en el retiro? Porque obviamente no te retiraste, pero le bajaste 2. Empezaste a escoger. Empecé a escoger. Empecé a escoger y porque si yo estoy dirigiendo una orquesta, eso a mí me consume un tiempo que tú no tienes ni idea. Estudiar partituras, saber qué hace cada instrumento, yo pararme ahí para yo saber para dónde va eso. No, yo eso no lo mezclo con algo tan grande como eso. Y antes me pasaba. Si uno por cogerlo todo, sí, por cogerlo todo. Si yo estoy dirigiendo, pues sí, porque nos obliga, este medio nos obliga. Sí, chica, sí. Y nosotras como mujeres, coño, Aidita, porque es esta cosa de, ¿y si después no me llega esta oportunidad otra vez? Exacto. Es que es como 1 en 1,000,000. Exacto. Pero entonces después uno está así, oye... Y el sentido de huida que uno le da. Claro. Porque eso viene del miedo, de la ansiedad. Claro. Claro. ¿Y cómo lo manejaste en su momento cuando te dio? Porque después pues le bajaste 2 y ahora escoges mejor y ya sabes cuánto tiempo necesitas para cada proyecto. Pero de verdad que yo tenía mi día extremadamente dividido en pedazos. Y yo sabía que yo tenía que hacer un itinerario fiel y fijo y que yo no podía de aquí a aquí desviarme para acá ni para allá. Porque si no... Como robot. Literal. Sí. Y después dije, no. Si yo tengo una dirección de orquesta, yo no tengo una dirección de una obra. Si yo estoy actuando, yo no dirijo. Ya. Te pusiste tus límites. Me puse mis límites. Coño, hay que aprender a ponerse límites. Hay que aprender a ponérselo. Porque aunque tú no lo creas, va a llegar algo que sufre porque tú no tienes el mismo tiempo que le das a lo otro. Y al final esa gran oportunidad de la que hablamos ahorita puede ser un fiasco. Puede convertirse en un tropiezo para ti que tú no necesitabas y que tú no querías. O mínimo no disfrutarlo en lo absoluto, disfrutarlo. Que tampoco era. A mí me pasó en Hairspray, por ejemplo, que fue de esas primeras direcciones vocales grandes mías. Yo amé hacer eso, pero yo sentía que yo le estaba quitando al personaje que yo estaba haciendo en escena. Pero en ese momento... yo no vi que eso me podía afectar eventualmente, porque cuando empecé a juntar la gimnasia con la magnesia, entonces fue que vino ese choque. Ya. Porque no tiene por qué dar coaching a 10 actores, más tú trabajar tu personaje y sentir que tú vas a partir allí en el escenario y tienes que... Porque yo voy a abrir la boca y voy a cantar y siempre lo voy a hacer bien dentro de lo que cabe. Sí.
Pero pararte a actuar y darle lo que eso pide. Sí, sí. No. Yo tendría que hacer lo mismo si me tocara verla cantar. Necesitaría un espacio para poder concentrarme en eso. Claro. Que es lo que no llevo haciendo toda la vida. Claro. Ahora mismo yo estoy haciendo, estamos haciendo Flor de Presidio. Yes. Yo estoy en la dirección vocal de Haciendo Punto. ¿Verdad? Eso está dividido ahí. Sí, son dos cosas bien distintas. Son dos cosas, son dos mundos radicalmente distintos. Pero tienes unas funcioncitas por ahí corriendo de cosas tuyas porque esta mujer es mucho con demasiado. Ella también, o sea, ella sí pertenece a Jíbaro, hace musicales, es parte de elencos, pero ella tiene su carrera, ella tiene su, ¿verdad? Ella es cantante, punto, Sí, compositora. Y tú haces tus espectáculos para ti. Sí. Yo necesito hacer eso. Lo produces para ti. Para mí. Y a veces nos zumbamos y mira, y salimos ganando un mundo. Pero a veces es simplemente porque queremos hacerlo. Y como yo tengo un grupo de trabajo que lleva conmigo la vida entera. Okay. Y que ya somos una familia musical. Los Carnation, que le dicen Carnation porque a mí me dicen Carnation. Te iba a preguntar por los Carnations, sí. Los Carnation adoptaron ese nombre porque la gente los empezó a llamar así. Pero sale de tu apellido. Sale de Encarnación. Porque a mí en teatro hay gente que me dice Carnation. Ay, qué gracioso. No sabía que salía de Encarnación. Eso sale de Encarnación. Ay, qué cosa más graciosa. Y estamos un día, Miguel Difut, Sara Jarque, Pedro José y yo, grabando unos coros para un infantil, para Jonás y la ballena. Estamos en el estudio de Manny Trinidad, del maestro, grabando unos coros. Y yo monté unas armonías así, medio gospel, medio jazzy, medio... Y de momento, cuando terminamos de grabar lo que estábamos grabando, yo digo, diache, eso se oye así como los Temptations. Y Sara Jarque dice, pues nosotros somos los Carnation. ¡Bum! De ahí se hicieron hasta camisetas. I'm a Carnation singer. No puedo. I'm a Carnation musician. Pero cuando haces tus eventos sola, como tus conciertos, tus presentaciones, ya como artista, solista, Ajá. ¿ellos están también? ¿Te hacen los coros y demás? ¿O No, cómo? últimamente no. Últimamente soy yo con mis muchachos, con los músicos. Pero nació de ahí. Pero nació de ahí. Ya te entiendo, ya. Y ya de ahí eso se empezó a regar y ahora la gente los ve como los Carnations. ¿Y tú tienes producciones musicales tuyas como solista? No, como solista no. ¿Y qué esperas? De hecho, yo estoy preparando un disco poquito a poquito, porque yo tengo que dejar algo por ahí. Un legadito. Un legadito de algo. Pero claro. Y se llama Todo lo que soy. Y tiene un poquito de todo lo que ha influido de alguna manera, o en mi forma de cantar, o en lo que yo he cantado en la vida. Tiene como un poquito de todo que cuando tú lo oigas, tú dices, sí, eso es Aidita. Aidita, ya hace rato. Eso tiene que estar corriendo por ahí en Spotify y en todos lados. Exacto. Oye, hay una pregunta que te la quiere hacer alguien que no soy yo. Suelo tener esto en el podcast, ¿verdad? De que algún compañero o algún estudiante de actuación pues le haga una pregunta a mi entrevistado, y esta preguntita es para ti. Hermana querida de mi corazón, Aida María Encarnación y la raza. Nos conocemos hace más de 20 y pico de años. Y he visto tu crecimiento en todo lo que tiene que ver con el arte. Te pregunto, ¿qué más te falta por hacer y hasta dónde quieres llegar? Un beso bien grande. Te quiero. Yo amo lo amamos. Mira, me da hasta sentimiento porque... Ay. Carlos Muñoz, para los que no saben. Yo conozco a Carlos Muñoz desde el 87, desde que entré a Jíbaro, porque Carlos Muñoz era bailarín de Jíbaro. Bailarín, es cantante. Es maquillista, peluquero, decorador, artesano. Tiene o sea, hablando de... 1000 sombreros también. Sí. Y Carlos Muñoz para mí es un hermano. Sí, lo es. Lo sé. Yo creo que de las cosas que me falta por hacer es lo que te mencionaba relacionado con ese espacio de la mujer en la música. Porque en teatro
tenemos un espacio y tenemos un respeto. Hay grandes mujeres Hay en el grandes teatro mujeres en el puertorriqueño. Y que han hecho y que se ven más mujeres directoras. Estuvo Eminé, Mirna Casas en su momento, Victoria Espinosa. Se ven más mujeres dirigiendo. Sí, Pero en la música todavía hay mucho camino por hacer. ciertamente. La música sigue siendo un mundo más de hombres que de mujeres. Y hay muchas mujeres que tienen tanto y tanto y tanto que dar que yo quisiera trabajar en ese sentido para seguir abriendo esos caminos. ¿Y de qué manera te gustaría usarlo, iniciarlo? Yo primero estoy haciendo investigaciones de la historia de la mujer en la música en Puerto Rico. Es lo primero que estoy haciendo. Estoy haciendo una investigación exhaustiva de cómo comenzamos, quiénes fueron esas primeras mujeres de las que supimos que hicieron cosas grandes o pequeñas, porque las pequeñas colaboran también. Porque ya le sobra un montón de tiempo para investigar. Nada, un comentario que lo pensé que... Cuando estoy así, mira... porque también es nerd. Okay. Sí, porque yo, mira, me encanta el... Qué chévere, y crear espacios donde se le dé oportunidades a las mujeres. Ay, qué maravilla, Aidita. Porque tú no puedes quedarte con lo que tú sabes. Tú tienes que tirar eso para adelante, porque este cuerpo se va en algún momento. Sí. Y eso que está ahí, tú tienes que tirarlo para adelante. Y qué mejor que dárselo a esas mujeres que vienen por ahí, que luchan también y que siguen recibiendo una cantidad de empujones también. Claro que sí. Y que hay que darles ese espacio. O sea que serías dejar un legado para dejar unas puertas abiertas. Unas puertas abiertas. Unas ventanas, puertas abiertas para la mujer en la música. Exacto. Y eso aparte de tu producción musical sí, también. también. ¿Y en la actuación tienes alguna meta en específico? Seguir aprendiendo y seguir trabajando. Seguir teniendo oportunidades como esta que estamos teniendo ahora. Esta de Flor de Presidio, de Juan González Bonilla. ¿Cómo te sientes con el personaje que te tocó? A mí me fascina. Primero, esto lo hizo Carmen Belén Richardson. Yo no la conocí personalmente. Porque esta obra se escribió en el 80 y pico. Y se hizo en aquel entonces. O sea, que no hay presión, tú sabes. No hay presión. Lo hizo, tú sabes. Albanidia Díaz. Exacto. Creo que exacto. fue la que hizo mi personaje. No hay presión casi. Y porque para mí, cada espacio o cada momento que yo tengo de estar en un ensayo con ustedes, para mí es una escuela, es un aprendizaje. Yo te observo a ti y observo a Idalia y a Marilyn y a la otra. Mira. Grandes maestras. Mira ¿verdad? cómo llegan aquí. Y eso te sirve a ti también. Claro que sí, eres una gran observadora. Yo estoy ahí todo el tiempo. Mira, sí. Wow, como dijo esto, como sirvió esto para la otra. ¿Y cómo es tu proceso creativo? ¿Y qué tiene de la música? De la música como actriz, hablando como actriz. Sí, de la música quizás tiene la cosa estructurada y numérica, porque yo los libretos, si tú ves mi libreto tiene, yo me acuerdo una vez Ulises me dijo a mí, ¿qué tú escribes tanto, Dios mío, en los libretos? Y es que yo escribo lo más mínimo. Una línea yo la divido literalmente en unidades. No me digas eso. Te lo juro por mi madre, que yo cojo esas líneas y porque esta línea dice, mañana tengo que ir al supermercado y tengo que comprar una libra de pan. Eso yo lo divido para yo saber cómo rayos yo voy a decir eso, porque si no, porque ese es mi proceso. Porque yo no tengo entrenamiento en actuación. Yo sé lo que yo he aprendido en el camino. Y yo tengo que tener elementos que a mí me lleven a yo tener un resultado con eso que yo voy a decir. Y esa división que haces por línea es para la intención. La intención. No necesariamente para el tono de voz que utilices o para... Porque puedo añadirlo del tono de voz, pero por lo general es buscando la intención. ¿Qué es lo que pasa ahí detrás? Ese subtexto, ¿qué es lo que pasa ahí detrás? Ya. Para yo saber para dónde yo voy con eso que yo estoy diciendo. Por eso tú ves que yo pregunto, pero ¿y el niño? ¿Por qué yo pregunto por el niño? Es que está raro que ella pregunte por el niño. Oye, y puede parecer una pregunta pendejísima. Pero si la respuesta es fácil, dímela que yo la agarro. Pero ¿y si la respuesta es complicada? Si hay más layers. Sean más payas. Claro que sí. Y yo no pregunté. Y entonces lo haces estudiando cada línea. Sí. Es como adentrándote. Es como adentrándome en cada línea por qué yo voy por ahí. Y a la hora de memorizar. Tú que tienes que memorizar tantas canciones también, ¿alguna
Yo no. ¿Algún método? No, fíjate, no. Yo ¿Eres buena memorizo reteniendo? Sí, yo retengo bastante rápido. ¿Y en la música también? En la música también. Porque hay cantantes buenísimos que se les hace bien difícil memorizar Yo sus memorizo canciones. Yo tengo canciones en este cerebro que tú no tienes idea. No, y me han contado que te sabes unas de repertorio y de... Yo sé canciones que tú no tienes ni idea. ¡Qué maravilla! Mi madre, cuando me parió, tenía 22 años. Era una chamaca, Sí, una nena. prácticamente. Pues mi madre cantaba, ya te lo dije. Y su deleite principal era coger a la nena de 4 y 5 años y me llenaba libretas de escuela, ¿te acuerdas? Las libretas superior. Claro. Me las llenaba de letras de canciones. ¡Oh! Y con su índice y todo. Y el ejercicio era sentar a la nena, que siéntate ahí. Ay, qué lindo. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. Ese era su ejercicio, enseñarme canciones. ¡Ay, qué bello, qué bello! Igual para el oído de las armonías. Ujú. Mami tenía un oído para hacer armonías maravilloso. Y yo me recuerdo, chiquita, que ella me decía, tápate los oídos, que eso yo lo uso mucho. Tápate los oídos, escúchate tú primero. Te escuchas, porque si uno no sabe hacer voces, normalmente, ¿qué tú haces? Te vas con la otra voz que está cantando. Todo el tiempo a mí me pasa, todo Claro. el tiempo, cuando participo de este tipo de Pues cosas. tú te vas con la otra voz, pero tú tienes que desarrollar un músculo mental para tú quedarte ahí donde tú estás, para que eso funcione. Y ese era su método. No, te estás yendo conmigo. Aquí. Tápate los oídos, Ella fue quien te escúchate. enseñó. Qué mal, ay Dios, ay qué lindo eso, Dios mío. Ay qué lindo, Aidita. Sí. De verdad. Sí. Qué bonito. Y eso, pues, yo no sé, yo pienso que eso también te da de alguna manera una forma de memorizar cosas mucho más que funciona. Y me funciona para los libretos también. Y ese es básicamente Ese es básicamente, tu sí, método. mi Y método. este personaje, ella interpreta a Mano Blanca A Mano en Flor de Blanca. Presidio, que Sí. estrenamos el 4 de abril. No sé en qué momento está el podcast saliendo, entiendo que antes del 4. Donde vea Flor de Presidio, porque la vamos a seguir moviendo Exacto. con el favor de Dios, vayan a verla. Vayan Vayan a a verla. verla. Vayan a verla. Es un elenco extraordinario. Qué increíble es ver a las generaciones anteriores nuestras. ¡Wow! ¿Verdad? Es una escuela. Es una escuela. Es una escuela. escuela. Cómo van creando. ¿Cómo van creando? ¿Cómo van diciendo? ¿Cómo van trabajando físicamente? ¿Qué es lo que están haciendo para llegar a donde van a llegar? Y cómo manejan también. Somos seres humanos. Las inseguridades, las ansiedades, todo. Claro. Todo. O sea, Ayer fuimos testigos de eso. ujú. En ver, por es que yo no puedo caminar para allá tan rápido, por esto. Pero llegaron allí y lo hicieron. Y sí, lo hicieron. Hubo traba, pero Pero lo se hicieron. pudo hacer. Y yo creo que eso es una escuela maravillosa porque es lo que nos pasa también. Sin duda alguna. Hay cosas que te salen fácil, pero hay otras que tú tienes que trabajarlas. Y yo en la actuación yo tengo que trabajar. Ujú. A mí cantar se me da porque es algo natural. Pero para yo lograr un buen trabajo actoral, yo tengo que trabajar. Sí, pues sí, es lo mismo que si tengo, como me pasó con Ay Carmela, lo más que tuve que trabajar fueron las partes cantadas. Pues sí, el personaje obviamente lo trabajo, a mí me gusta estudiar Claro. y todo, pero lo más que tuve que trabajar fueron las partes cantadas. Sí, Y eso es que que- gracias a Dios el personaje era de una compañía de cantantes de tercera. Pero ella fue la mejor cantante de tercera. De tercera, la mejor de cantantes de tercera. Por suerte, yo decía, ay, qué bueno que es una cantante de tercera. Ay, qué chévere, Pero, Aidita. sí. Qué linda esta conversación y qué lindo que nos haya tocado en este proceso de Flor de Presidio. Yes. Que es un drama, sí, es un Sí, es un drama. drama, exacto. Pero es chévere estar con todas esas mujeres, mujeres Sí. que representamos a las confinadas, Exacto. que estamos tratando de llevar el mensaje de que hay detrás de las mentes y de los corazones de estas mujeres que sí pudieron haber cometido delito, pero que hay detrás, ¿verdad? De estos seres humanos. A mí hay una línea de mi personaje, la que le dice a Alma, sí, porque cuando uno es pobre, cuando uno es bien pobre, y uno es una mujer abandonada con 2 muchachos, y uno tiene que vivir al lado del puente Martín Peña con todas las pestes que hay. Eso hace una conexión. Pues yo vengo de un barrio pobre,
Yo vengo de Puerto Real, en Fajardo, Ujú. donde cuando aquel río se llenaba, aquello se convertía en la Venecia pobre del país. Y te sacaban a ti cargado, o tú tenías que salir nadando de allí casi, porque el río se salió, porque todas las pestes salieron por allí. Imagínate tú. Y entonces, y mi madre también era una mujer abandonada con los hijos, que tuvo que joderse bastante. Para echar para adelante. Para echar para adelante. Y entonces hay una conexión ahí Con tu personaje. con mi personaje que yo digo, wow, es que nadie sabe. Nos encanta juzgar Ujú. a la humanidad desde el privilegio muchas veces. Claro que sí, claro. Y no sabemos por lo que pasa a la gente ni todo lo que tiene que soportar. Así es. ¿Tú sabes cuántas veces yo comí galletas con salchicha de cena? Ay, Dios mío. O unos tostones que salieron del palo que estaba en el patio. Mm. Y esa era la cena. No había más más nada. nada. No había más O ir nada. a comer a casa de la abuela que me pasó porque hoy no hay compra. Porque no hay Vamos pa' compra. casa de- Vamos para allá, para la casa en mi caso de tía Mary, que era la enfermera, que era la que trabajaba, que era la que... Ujú. Y eso son cosas que tú llevas en el equipaje que también te permiten ver otro prisma, no sé, con otro prisma esas Sí, cosas Sí, sí. de la gente que ¿Cómo se cuando tú bate te el ves, cobre? porque tú tienes, yo no sé qué cosas mi mamá hizo para alimentarme a mí, a mis hermanos. Y si las hizo me parece bello. Pero nadie sabe. Y eso es lo que vive tu personaje. Y eso es lo que punto. vive mi personaje. Cuando tú estás allí, tú haces lo que sea. Porque si tu hijo necesita comer, tu hijo come primero. No comes tú primero. No, sin duda. Comes tú primero y tú Eso no se buscas para que... piensa. Eso no se piensa. Eso es algo que es automático. Yo no parí hijos, pero yo crié un sobrino. Y en épocas donde fue complicado, porque yo cuidé a mi mamá los últimos 8 años de vida. Y eso es una cosa maternal, en el instinto que tú tienes que, esto está difícil, pues esto es lo que hay que hacer. Ya. Toma. Eso es. Y hay gente que llega a decisiones extremas Y hay gente que llega a decisiones para poderle extremas. darle comer a sus hijos, para poder, ¿verdad? Echar para adelante en una sociedad que está difícil, que es una Exacto. sociedad muy compleja. Exacto. Y la obra se desarrolla en los 80, Los pero es que 80. llevamos en complejidades nuestro país hace muchas décadas. Es que es impresionante cuán vigentes. ¡Ay, sí! Está brutal. So, está que lo brutal. dice mi personaje también, yo me cago en la madre de los servicios sociales y de la cosa. Porque mire, no es que vamos a justificar nada, porque sabemos que hay gente malamañosa que hace 20 cosas por hacerlas. Sí, sí, sí. Y que podrían tener Y otras que podrían opciones. tener otras opciones y no las toman. Claro. Otras decisiones. Pero hay gente que sí se ve en la necesidad de hacer cosas que no tiene que hacer para alimentarse y para lograr las cosas. Seguro, seguro. Sí, y esta pieza retrata no solamente es eso, sino en lo que tú te tienes que convertir a veces Sí. para tú sobrevivir en un lugar como ese. ¿Y cómo tú piensas que nunca te va a pasar? Nunca te va a pasar. O que nunca te vas a ver en una situación X o Y. Exacto. Y te puede pasar. Y te puede pasar. Y vas a estar al otro lado. Claro. Y ahora, cuando te juzguen. Ajá. ¿Qué ¿Cómo pasó? eras tú? ¿Cómo eras tú? ¿Qué pasó? ¿Cómo juzgabas tú cuando estabas afuera? Exacto. ¿Eh? Exacto. Porque es bien fácil de afuera decir, ese pillo y ya. Exacto. Pues claro, tiene que cumplir, ¿verdad? ¿Ves? Claro, por supuesto. Los países se supone que sean de ley y orden. Claro. Y eso se entiende, pero un poco de humanidad a la hora de juzgar. Sí, sí. Yo pienso que sí. Pues eso es Flor de Presidio y mucho más. Eso así es. que yo espero Exacto. que se den cita, y Yes. los que están afuera, vengan para Puerto Rico. Exacto, échense Puerto pa' acá. Rico. Ay, Aidita, qué rico Ay, sí. haberte tenido aquí, que eres rico trabajar contigo en la misma celda. Igual. Mano Blanca, igual. muñeca, con la Chichi, el Linet Con la Chichi, Torres. con Roberta. Estaba Marilyn Pupo, Idalia Pérez Garay, Cristina Sesto, Wanda Sai, se me queda alguien. Torres, Linet Ya, ahí. Torres. Y el tú director, yo. El director Miguel Bando. Miguel Bando ahí aguantando.
aguantándonos. Producciones Contraparte. Pero nos aguanta, nos quiere. Mucho éxito en tus proyectos. Gracias, igual. Como solista. Sé que has pertenecido a montones de agrupaciones, que has hecho 1000 cosas en tu trayectoria. Yo lo que te deseo es que lo que te quede por presentarnos en nuestro país, ¿verdad? Lo que te quede por enseñarnos en nuestro país, que quede como legado de la gran persona, la gran artista, el gran ser humano que eres. Amén. Porque honestamente mereces todos los aplausos. Ay, gracias. Sabes Amén. que te queremos mucho, te admiramos. Igual. Y que haya mucho de Aidita Encarnación. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Gracias por sintonizar por Amor al Arte. Será hasta el próximo jueves a las 4 de la tarde. Siempre sale un episodio, jueves, 4 de la tarde. Suscríbete y ¡mua! Chao.